Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, todos aquellos que nos ven, que tienen pues ese tiempecito. Alguien me dijo un día en la iglesia, pastor, ¿usted qué tiempo lleva mandando los mensajes, grabando? Pues desde que dio inicio la pandemia. ¿Y por qué no ha dejado de grabar? Pues ya pasó la pandemia. Pues le digo, es que siempre ha habido una o dos personas que me hablan y hemos recibido buenos comentarios. Y ha sido de mucha bendición mandarles ese mensaje. Luego me dice, lo que usted quiere es ser famoso, darse a conocer. No es así, hermanos. Para empezar, no traigo un saco, una corbata, no vengo con mancuernillas ni con nada de eso. Simple y sencillamente soy un pastor, un siervo de Dios que predica la palabra y que a un alma que escuche este mensaje, con esa alma es más que suficiente. Y le voy a decir por qué. Porque el Señor dice en su palabra que si un alma se arrepiente, entonces hay fiesta en los cielos. Por un alma, por usted y por mí vino Cristo a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero leer entonces la palabra del Señor hoy. Quiero predicarles en el libro, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bueno, hoy quiero hablar lo que un pecador debe hacer para no ir al infierno. Acuérdense que estamos hablando el tema sobre el infierno y los dos pasajes anteriores hablamos más claro de esto, que no voy a explicar mucho el día de hoy. Pero ¿qué debe hacer un pecador para no ir al infierno? Sencillamente recibir a Cristo. Usted dirá, bien, es lo que tiene que hacer. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, encontramos el versículo 30, por ejemplo, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Está hablando aquí del carcelero de Filipos. Este carcelero, cuando se dio cuenta de que Pablo y Silas fueron librados de la cárcel, ellos estaban ahí presos por causa del evangelio y pues les tenían puestos unos cepos en los pies y en las manos. El cepo es como un tablón, una tabla gruesa, grande, que tiene 4 agujeros. 2 van metidos los pies y 2 donde van metidas las manos, y tienen que estar así encorvados con los pies metidos dentro de los cepos. Así que ellos estaban ahí, pero pues el ángel del Señor, bueno, liberó como Pedro, ¿no? Mandó el Señor un terremoto. Entonces el carcelero pide, ve todo eso, los saca. Pablo y Silas, cuando vieron que se iba a matar el carcelero, le dijo, no te hagas daño, aquí estamos. Entonces el carcelero corrió trayendo luz y le pregunta a ellos, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta del Señor, del apóstol Pablo y de Silas fue sencillo, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estamos leyendo allá el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versos 30 y 31 de los Hechos. Así que, siguiendo con este tema, en segunda de Pedro, quiero analizar rápidamente lo que dice el texto. Lo que todos deben hacer, aquellos que no son creyentes, que no son cristianos, que no han creído en Dios, lo que tienen que hacer. En primer lugar, quiero citarles en segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Usted dirá el Antiguo Testamento, pero también ya cité el Nuevo Testamento. Lo que le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo es creer? No nada más creer y ya, porque creen los que están en las cantinas, los que están en los burdeles, los que están en los tráficos, cree todo el mundo, cree en Dios. Hasta Satanás mismo cree. Y el infierno está lleno de creyentes. Pero creer no es eso. Entonces, dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré
desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bueno, hay otros pasajes a la par de esto, como ahí mismo en el capítulo 30, versículo 9 y Nehemías 1:9. Pero quiero analizar este texto rapidito. En primer lugar, lo que la palabra del Señor dice, si se humillare mi pueblo. Está hablando de Israel, pero acuérdense que Israel y los gentiles, cuando el Señor viene, hace de ellos un solo pueblo, ¿no? Traigo otras ovejas que no pertenecen a este redil, los traeré para que sean uno. Tengo otro pueblo que no era pueblo, pero hoy vengo por ellos para que también sean un solo pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces el mensaje es también para nosotros. En primer lugar dice, si se humillaren. Entonces, lo primero que Dios está pidiendo aquí es humillarse. ¿Ante quién? Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Sí, en el temor de Dios. Cuando hablamos de Cristo, si nos humillamos ante Cristo, si nos humillamos ante Dios y venimos reconociendo, ¿cómo? Y orare. Humillarse es venir y postrarse y clamar y pedirle perdón a Dios. Es lo que tiene que hacer todo pecador. Pedirle perdón y orare. Y luego dice, y buscarle mi rostro. Es decir, venir en ayuno, venir en oración. Buscar el rostro del Señor es buscar su presencia, leer su palabra. Y luego dice, y se convirtiere, porque mucha gente puede orar y puede hacer. El diablo también ora y ayuna y lee la Biblia y sabe la Biblia mejor que usted y que yo. Pero el diablo aquí dice, la palabra aquí dice, y se convirtiere de sus malos caminos. La palabra aquí, convertirse de sus malos caminos, es nacer de nuevo, irnos al camino correcto. Jesús les dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, si nos convertimos a ese camino que es Cristo, abandonamos los caminos del pecado, entonces dice, yo oiré desde los cielos, no desde el cielo, desde los cielos. O sea, la oración suya, la mía, va a llegar más allá del segundo y tercer cielo. Por eso, cuando Dios está hablando, si le habla al pueblo, Zacarías, el profeta, aquí la cita bíblica que encontramos, está diciendo que nosotros tenemos que buscar a Dios y dejar los malos caminos, dejar de pecar, en otras palabras. Entonces, y perdonaré sus pecados. Son promesas. O los oiré, los voy a escuchar, pero que vengan humillados ante mí, confiesen sus pecados, pídale perdón a Dios. Y entonces dice, perdonaré sus pecados. ¿Cómo te va a perdonar Dios tus pecados si no se los confiesas? Dime, ¿qué pecados quieres que Dios te perdone? Pues no vas a confesar los que te convienen y los que no. No, dice, sus pecados, todos los pecados. Te tienes que arrepentir y pedirle perdón a Dios de todos tus pecados, ¿no? Y entonces dice, yo les perdonaré. Yo perdonaré sus pecados. Y no solo eso, sanaré su tierra. Usted y yo estamos hechos de la tierra. Sanará tu familia, prosperará tu hogar, tu familia. Sanará tu cuerpo. Yo tengo un testimonio de cómo Dios me sacó del cáncer. El cáncer que ya he testificado, pero que por el tiempo no lo voy a testificar hoy. Yo estaba en fase final y en menos de 3 meses yo bajé 21 kilos, 22 kilos. Y entonces ya para partir de este mundo, pues Dios hizo un milagro en mi vida que ya muchos saben de lo que he testificado. Entonces veamos, pues, y no solamente lo dice Segunda de Crónicas, también lo dice el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 7. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual se tendrá de él tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejar tú como impío. ¿Qué es un impío? Es un pecador, uno que ya conoce la palabra, que conoce la Biblia, pero que no vive el Evangelio. Alguien que cree en Dios, pero que no le sirve a Dios. Ese es un impío. Entonces, si tú vives mal delante de Dios, entonces lo que tienes que hacer es dejar. Dice, deje el impío su camino, esa es su vida, su forma de vivir.
Y el hombre inicuo, el hombre pecador, el hombre viciado que está acostumbrado a estar pecando, de esos malos pensamientos, deje de estar odiando, celando, envidiando y haciendo otras cosas. Mire, vuélvase a Jehová. Es decir, vuélvase. La palabra vuélvase quiere decir que tú ya caminabas en el camino de Dios. No podemos explicar todo eso. Pero vuélvase quiere decir que ya ibas ahí. Te desviaste, te fuiste a otro lado. Entonces, regrésate a donde vas caminando mal y vuélvete a Jehová. Y ve la promesa que tiene, el cual tendrá de él, de ti, ¿no? ¿Qué cosa? Misericordia. Él va a tener misericordia. ¿Qué es tener misericordia? Es tener dolor por la necesidad de alguien que está pasando. Y Dios se duele de ver que tú andas en el pecado, que te andas haciendo lo malo, conociendo que está mal y sabiendo que está mal. Y conociendo lo bueno, estás viviendo mal. Eres un pecador. ¿Y cuánto no quieres dejar tu pecado? Bueno, si no quieres, sigue comiendo chihual. Últimamente tú lo estás comiendo. Todo el pecado del mundo se llama chihual. ¿Quiénes comen el chihual? Los marranos, los cochinos. Si tú quieres seguir siendo cochino, marrano, pues sigue ahí en el pecado. Perdón si te ofendo, pero te estoy dando la comparación y la definición de algo, de cómo debes entender, dejar el mal camino, dejar el pecado. Y entonces dice, tendrá él misericordia, Dios. Y el Dios nuestro, el que hemos creído, el que te estoy predicando, el cual será amplio en perdonar. Amplio, es decir, Él va a perdonarte, es tan grande que todos tus pecados quedan chiquitos ante toda la grandeza del amor de Dios. Porque dice, de tal manera, es esto, ve mis manos, de tal manera, es todo, amplio, grande. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, y Dios te está dando la oportunidad. ¿Quieres que yo te dé otra cita? Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 18, verso 21. La palabra del Señor dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, Dios está diciendo, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Si dejas, mira, hay gente que es ladrona. Tú que vendes tortilla, tú que vendes frijol, que vendes especies en la pesa, y le estás dando a tu prójimo 800, 900 gramos por 1 kilo, le estás robando. O tú que estás vendiendo algún producto y le pasas al que te está comprando liebre por gato. O sea, estás robando. Tú que tratas mal a tu empleado, tú que eres injusto, que no le pagas correcto a tus empleados y te aprovechas de las necesidades y los exprimes hasta donde tienes que exprimirlos. Sé justo, págale lo justo, que no es el tema. Pero entonces Dios te está diciendo acá, más, dice, el impío, si se apartare, si dejare de hacer todo eso, de estar pecando de lo que ha hecho y lo que hizo, y guardare todos mis estatutos, todos. La ley era difícil de poder cumplirla. Mínimamente eran 316 leyes judías que habían que cumplirse. Dije 300, no, son 600 leyes mínimas que tenías que cumplir en el pueblo judío. Ahora no, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hoy en día tienes que dejar de pecar y tienes que hacer según la palabra, lo recto, lo correcto, se hiciera lo recto, lo correcto delante de mí. Entonces Dios te va a bendecir y no tomará en cuenta tus pecados. Sé justo, ¿no? Sé derecho en tus tratos. Si tú ya hiciste un compromiso, cumple con el compromiso. No seas informal, porque nadie va a creer en ti. Entonces, si tú no cumples tus compromisos, tus tratos, sea hombre, sea mujer, cumple con tus compromisos. Si ya fallaste, estás saliendo bajo el presupuesto que tú hiciste, pues ni modos, pero tienes que cumplir. Y hay tanto que quiero decirte sobre ese aspecto, pero tienes que dejar el pecado. Si tú como pecador no quieres ir al infierno, pues haz lo que la palabra del Señor dice, no lo que te estoy diciendo. Entonces, ve lo que sigue diciendo Ezequiel, el capítulo 18, 21.
Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo y guardase todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ahora, claro, a veces yo casi nunca me habían hecho llorar, pero cuando Dios tocó mi corazón, me volví un corazón de esponja, ¿no? Y mis ojos igualmente se llenaron de lágrimas. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando venimos delante de Dios, le pedimos perdón con dolor del corazón, con dolor del alma. Cuando pedimos a Dios con toda nuestra vida y pedirle perdón y arrepentirnos de veras. No como cuando llegábamos allá con el cura, ¿no? Llegábamos en el confesorio y hacíamos, Padre, me arrepiento, he pecado por mi culpa, por mi grande culpa, y nos dábamos golpes de pecho. Pero saliendo de comulgar, cuando recibíamos la hostia, la hojuelita de harina que nos daban, pues al ratito ya estábamos jugando baraja, ¿no? En las carreras de caballo, allá andábamos tomando cerveza, fumando cigarro, cometiendo fornicación, no estás haciendo cosas, y al otro domingo pues hacer lo mismo. No, eso no es arrepentirse. Arrepentirse es dejar de pecar. Arrepentirse es olvidarse y nacer de nuevo, que es la conclusión de hoy. Tienes que nacer de nuevo, ser una nueva persona. Cuando Pedro estaba predicando, cuando después del bautismo del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 38, ahí les da un mensaje a todos los que oían. Él y todos los apóstoles que se pusieron de pie, estaban sentados cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean ustedes, habla de la salvación. Aquí hay una secta que bautiza solamente en el nombre de Jesús, porque ahí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero allá en el capítulo 10, en el versículo 48, de ahí dice, en el nombre del Señor Jesús. Dice, se bautizaban en el nombre del Señor Jesús. Ambas citas son declaraciones de la fórmula que el Señor dio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la otra cita de Marcos 16, 15 al 19, y Mateo 28 también, el 17 en adelante, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la fórmula que Dios dio es esa, pero no estamos hablando del bautismo. Solo quiero decirle que aquí Pedro le está diciendo que crean en el Señor, que confiesen su nombre, arrepentíos y bautícese. Es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, busca una iglesia de sana doctrina, sobre todo una iglesia pentecostal, que sea completa, pentecostal, no de pente y de puro costal, no. Iglesias de sana doctrina, donde no te roban, donde no te despojan de lo que tienes, ¿no? No te vayas a meter con lo de la prosperidad, los que hacen pactos, los que tiran, los que soplan, porque eso no es la sana doctrina. En ninguna parte de la Biblia existe eso. Entonces, ve donde hay una iglesia que se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo, donde se habla del infierno, del pecado, donde se habla de lo que realmente se tiene que hablar, ¿no? Entonces, ve ahí y entonces pídele perdón a Dios, pide al pastor que te dé doctrina, enseñanza, que te enseñe para que te bautices. Entonces, quiero decir después que ese es el mensaje que Dios está pidiéndole y dándole a la gente el día de hoy. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 11, dice, ahora pues, la palabra del Señor nos está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tú tienes que confesarle a Dios tus pecados, tienes que creer en tu corazón. Pero al confesar tus pecados y creer en Dios, tienes que poner en práctica lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5.
El versículo 3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tienes que nacer, creer en Cristo para que entiendas a Dios. Pero el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar. No es lo mismo ver que entrar. Hay muchos que han creído en Dios, llegan a la iglesia, inclusive algunos se bautizan porque ven que otros se bautizan, pero no han nacido de nuevo. Entonces, entienden las cosas de Dios, pero hasta ahí todavía no ha habido un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, tienes que ser una nueva persona, tienes que dejar de vestir como viste el mundo. Si eres mujer, tienes que dejar ya de estarte buscando vanidad de tu persona, de tu anatomía física, ¿no? Tienes que dejar de estar poniéndote como cotorra, como guacamaya, perdón si te ofendo. Tienes que de ser ya una iglesia colorina, ¿no? He llegado a iglesia donde hasta las viejitas de 80 años tienen rayos de colores en sus cabellos y se ponen cosas que se ven ridículas, ¿no? Si le caigo mal, perdónenme, pero es la verdad. Dios lo quiere ver en aquel día. Si el Señor lo lleva, le va a poner una vestidura blanca que va a cubrir sus pies, que va a cubrir su cuerpo, va a soltar su cabello, va a tener sus pestañas naturales, sus labios naturales, ¿no? Todo natural, ¿no? Nada de dijes, nada de eso. Si el Señor te pone algún cinto allá, será porque te dé un cargo en el reino celestial. Pero de lo contrario, vamos a tener vestiduras blancas, reales, sacerdotales, hermosas. No voy a hablar del vestido hoy, pero tienes que dar buen testimonio. Tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar de hablar malas palabras, palabras antisonantes, palabras groseras, ¿no? Palabras que no van, agresivas. Tienes que dejar de ser ese hombre, esa mujer mentirosa, chismosa. Tienes que dejar de ser ese falso hombre. Tienes que ser una persona como Dios quiere que seas, ¿no? Así que si vas a nacer de nuevo, tienes que nacer de todo. Tienes que dejar de pecar, como hemos leído en la palabra. Y entonces no te vas a ir al infierno. Tu lugar será la patria celestial. Tú no tienes que irte al infierno, porque el infierno no fue hecho para ti ni para mí. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero ya lo vimos que también se van a ir hombres y mujeres, porque Satanás se los va a llevar. No se quiere ir solo. Pero para eso tienes que dejar de pecar, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de engañar, tienes que cumplir con tus contratos, con tus tratos, con tu formalidad de hombre o de mujer que eres. Tienes que tratar bien a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tienes que amar a tu prójimo, en fin, tantas cosas que tienes que hacer. Te dejo de tarea allá en el libro de Gálatas capítulo 5, el verso 17 hasta el 22. Te lo dejo de tarea para que leas la distinción del fruto del Espíritu Santo. Lo bueno y lo malo, ahí lo vas a encontrar. No lo voy a tocar porque es un tema que no voy a tratar. Así que dice Romanos capítulo 8, versículo 1 del libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Oiga, si Dios te está diciendo que ya no hay ninguna condenación, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para los borrachos? ¿Los adúlteros? ¿Los afeminados? ¿Los marihuanos? ¿Los ladrones? ¿Para ellos? No, no es para ellos. Eso ya lo vimos en la Biblia, ¿no? En 1 Corintios capítulo 6, verso 9 en adelante, en Apocalipsis 21:8, y te puedo citar un montón de citas donde se van todos ellos. Su lugar es el infierno, donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Eso ya te lo expliqué en los mensajes anteriores. Pero por eso dice Romanos 8:1, ahora pues, si tú te entregas a Dios y te conviertes a Dios y naces en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que ya aceptamos a Cristo, los que ya recibimos a Cristo, los que no andan conforme a ¿qué? A la carne. ¿Qué es lo que hace la carne? Pecar. Pecar y pecar. ¿Eso qué hace la carne? Cometer pecado, hacerlo fácil. Hoy en día muchos miembros de las iglesias se están saliendo porque se les habla la verdad. Tienen egoísmo, tienen envidia, tienen celo, porque otros están subiendo, ocupando los cargos de ellos y siendo mejores que ellos, porque ellos se han quedado estancados, se han quedado tibios
y no quieren crecer en la obra del Señor. Entonces van donde encuentren comodidad, van donde les extiendan la mano y les den todo lo que quieren, a vivir una fe convenenciera. Es decir, se acomodan, encuentran todo lo que quieren, hay libertinaje, no hay libertad, hay libertinaje, y ahí se van. Dios los bendiga donde quiera que se vayan. Pero no, aquí dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, los que no andan conforme a la carne. No vamos a hablar más de eso por el tiempo que se me terminó, sino conforme al Espíritu. Tenemos que vivir en Espíritu. Eso le dijo Jesús a la samaritana, capítulo 4 de Hechos. Dice, Dios es Espíritu, y los verdaderos adoradores le adorarán en Espíritu y en verdad. Entonces tú y yo tenemos que adorar a Cristo en Espíritu y en verdad. ¿No quieres ir al infierno? Pues si no escuchaste los dos mensajes anteriores, te pido que escuches los dos mensajes de los 2 domingos atrás de este, y ahí vas a encontrar la explicación de lo que es el infierno. El próximo, si Dios quiere, hablaremos algo más del arrebatamiento, la venida de Cristo, no sé lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero hoy te pido que te entregues a Cristo, que reconsideres tu vida, cómo estás viviendo, que te vuelvas al Señor, que reconcilies tu vida con el Señor, porque tú eres un impío. Si has creído en Cristo y vives mal, eres un impío, una impía. Te recomiendo que te reconcilies con Dios, y tú que no has conocido a Cristo, te invito que abras tu corazón. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo te ama. Dios no quiere que te vayas al infierno. Así que estos son los requisitos. Quizás no son todos, pero son los suficientes para que tú puedas ir a la patria celestial, al reino celestial, y no al infierno. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración de gratitud por ti y por todos aquellos que nos ven más allá de estas pantallas. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias por esta palabra que me has concedido. En tus manos están las vidas de cada oyente, de cada persona que nos ve y nos escucha. Guarda sus vidas, Señor, perdona sus pecados. Si alguien se está reconciliando con usted, Padre, tómalo, por favor, porque tu palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo aquel que oye mi voz y viene a mí, no lo echo fuera, sino que entrará a mí, será conmigo y yo con él. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, iglesia, Cristo Divino Redentor, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de los que nos ven más allá del estado de Chiapas, Señor, donde quiera que estén. Guárdales, bendíceles, que tu ángel no se aparte de ellos, tu Espíritu Santo los guía a toda verdad, y que se reúnan, se congreguen en una iglesia de sana doctrina. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Un abrazo en Cristo Jesús. De mi gran rey, a gozar yo de la gloria al santo umbral. Mis gavillas llevaré, son las almas del mortal, que por gracia de Manuel logré llevar. Ven mi siervo bueno y fiel, así me dirá Emanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré, a gozar conmigo ven, y en la gloria eternamente moraré. Siervo bueno y fiel,
Emmanuel. Sobre poco fuiste hallado, siempre fiel. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo ver, y en la gloria eternamente moraré. Sobre mucho te pondré a gozar conmigo ver, y en la gloria eternamente